Bueno, tenemos este ejercicio de acá. Dice, dar la definición de densidad y la equivalencia en sus unidades del sistema internacional y el CGS. Primero, ¿qué es la densidad? ¿Alguien? Vamos, empiecen a activar los micrófonos, empiecen a escribir. Masa sobre volumen. Bueno, es masa sobre volumen. Entonces, ¿cuál es la relación que existe? ¿Cuál es la relación que existe entre la masa y el volumen en la ecuación de la densidad? La densidad es la relación entre la masa de una sustancia y el volumen que ocupa dicha masa. ¿Está? Por eso, a ver si me aparece, ahí está. Densidad nos queda masa sobre volumen. ¿Está? Era medio facilito este. El B dice, ¿qué se entiende por un fluido incompresible? ¿Alguien? ¿Qué es cuando un fluido es? Sí, decime. Que la densidad permanece constante. Exacto. Es cuando un fluido es incompresible cuando su densidad permanece constante. Bien. En todos los puntos del fluido. ¿Sí? Y, me olvidé de poner acá cómo se mide la densidad. O sea, los sistemas. En el internacional, es kilogramo sobre metro cúbico y en el CGS es gramo sobre centímetro cúbico. Bueno, eso ahí. Y ahí estaríamos. Después nos dice, un cubo de telgopor de densidad de 0,2 gramos sobre centímetro cúbico y 7,5 centímetros de arista, con una esfera de radio R igual a 2 centímetros, colocada en su parte superior, como lo indica la figura, flota sumergido hasta la mitad en un recipiente que contiene alcohol de densidad igual a 0,8
8 gramos sobre centímetro cúbico. Dice C. Realizar los diagramas de cuerpo aislado del cubo y de la esfera. Entonces, vamos a hacer eso. Bien. Vamos a poner esfera. El cubo. Vamos a hacer una, digamos, semicircunferencia que representa la Tierra. Una línea así que va a representar al alcohol. Bien. Voy a hacer una flecha, así después voy usando la... Díganme ustedes, ¿qué fuerzas pueden ver que están actuando? ¿Qué fuerzas hay? En la esfera va a estar el peso y la normal. Bien. Bien. Entonces, en la esfera va a estar el peso, la normal, ¿y dónde van a estar sus primas? La normal sobre la superficie del cubo. Bien. Perfecto. Una cosa así vendría a ser. ¿Y el peso? En la Tierra. Bien, en la Tierra. Perfecto. Eso sobre la esfera. Ahora sobre el cubo. El cubo, ¿qué fuerzas está experimentando? Ahí en el chat pusieron el peso y el empuje. Bien, esas dos, perfecto. Acá, vamos a copiar. Bueno. Yo tengo un problemita con las fuerzas, porque para mí cada fuerza tiene su color. Entonces es fácil darme cuenta que lo pongo rosa, listo, ya está. Para mí ya sé que es normal. Lo que yo digo no es normal, porque bueno, esa es mi forma de estudio. Entonces el empuje va a estar acá y la prima del empuje va a estar en, digamos, la interfase alcohol-aire, que yo dibujé acá acostado, va a estar en dirección contraria. Vendría a ser como la normal en la superficie, ¿sí? En la superficie de apoyo, bueno, también de forma perpendicular. Ok. Y también sé que el cubo de Tergopol tiene un peso, si bien el cubo de Tergopol puede llegar a pesar poco y nada, va a haber un peso. Ahí está. ¿Sí? Entonces, este es nuestro diagrama de cuerpo aislado. No, acá. Bien. Nos dice determinar la densidad de la esfera. ¿Cómo vamos a determinar la densidad de la esfera? Primero, lo principal llamaría un cuadrito donde especifico todos los datos. Los datos del cubo. Vamos con los datos del cubo de Tergopol. Primero, la densidad del cubo. La densidad es... 0,2. Bien.
Gramos 0,2 sobre centímetros. gramos sobre centímetro cúbico. Perfecto. Después tenemos la arista, que vale 7,75 centímetros. No, 7,5 centímetros, lo tengo con el 75. ¿Y cómo se sacaba el volumen de un cubo? ¿No era lado por lado por lado? Exacto, es decir, lado al cubo. Bien. Y dijo que se sumergía hasta la mitad. Entonces, el volumen sumergido va a ser el volumen del cubo dividido 2. ¿Sí? O sea, bueno, L elevado a 3 sobre 2. Bien. Todo esto de Tergopol, del cubito. ¿Qué más? Podemos agarrar y hablar un poquito de la esfera. La esfera. El radio me dice que es igual a 2 centímetros. El volumen de la esfera, si bien no me lo da como dato, yo lo puedo calcular. ¿Y cómo se calcula el volumen de una esfera? ¿Alguien se acuerda la formulita? 4/3 pi por radio al cubo. Perfecto. 4/3 pi por el radio al cubo. Perfecto. Bien. Por último, vamos a hablar del alcohol, que lo único que tenemos es la densidad. La densidad del alcohol va a ser igual a 0,8 gramos sobre centímetros cúbicos. Bien, ahora que tengo todos los datos, tengo ecuaciones, tengo cositas, ¿qué es lo que puedo hacer para resolver este ejercicio? Yo tengo que lograr llegar a averiguar cuál es la densidad de la esfera. ¿Está? Yo tengo que averiguar la densidad de la esfera. ¿Cómo hago eso? ¿Qué puedo plantear? Si ya hice un diagrama de cuerpo aislado, ¿qué puedo hacer? Sumatoria de fuerzas. Exacto, una sumatoria de fuerzas. Entonces empezaría por sumatoria de fuerzas es igual a 0, lo que indica que el sistema, entonces el sistema en equilibrio vamos a hacer otra sumatoria más. Las sumatorias de fuerzas en el eje X van a ser igual a ¿qué? 0, porque no hay ninguna fuerza. ¿Sí? Y la sumatoria de fuerza en el eje Y, ahora vamos a ir viendo. Porque, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Este ejercicio se plantea en dos partes. Yo primero lo que tengo que tratar de hallar es la normal prima. Y una vez que yo tenga la normal prima, por par de acción y reacción, voy a hallar el peso de la esfera. Por lo tanto, si yo reemplazo por una ecuación que es una pavada, puedo llegar a hallar la densidad de la esfera.
¿Está? Entonces, primero me voy a centrar en sumatorias de fuerzas en el cuerpo, en el cubo de Tergopol. Que eso es lo que voy a aclarar acá arriba. Bien. Y acá vamos a tener el empuje menos el peso del cubo menos la normal prima. Todo esto va a ser igual a 0. Por lo tanto, si yo despejo la normal prima, me va a quedar empuje menos el peso del cuerpo. ¿Sí? Vamos a desglosar empuje y vamos a desglosar peso del cuerpo. Entonces, la normal prima me va a quedar igual a, ¿cómo es empuje? ¿En qué se desglosa? En la densidad del líquido, en este caso el alcohol, por la gravedad, por el volumen sumergido, y el peso del cuerpo va a ser la masa del cubo por la gravedad. Acá puedo hacer dos cositas para simplificar esto. 1, factor común, gravedad. 2, reemplazar volumen sumergido por lo que ya habíamos averiguado antes. Entonces, la normal prima nos va a quedar gravedad por la densidad del alcohol. No, se la copió acá arriba. La densidad del alcohol por, vengo acá, reemplazo por esto de acá. Y le voy a restar la masa del cubo de Tergopol. Bueno, hay otra cosita también que puedo hacer, porque a mí no me da la masa del cubo de Tergopol. Sí tengo la densidad y tengo el volumen del cubo. Y si volvemos a la ecuación que detallamos adelante, la densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces, la densidad del cubo de Tergopol es igual a la masa del cubo de Tergopol sobre el volumen del cubo de Tergopol. Si yo despejo masa, me va a quedar la masa del cubo es igual a la densidad por el volumen del cubo. Dos datos que sí tengo. ¿Está? Sí. Bien. Entonces, esa va a ser la única transformación que voy a hacer. Le voy a hacer a todo esto. La vuelvo a copiar. Lo vuelvo a pegar. Meto un espacio. Bien. Y bueno, el volumen de Tergopol lo reemplazo por el al cubo. Ahí está. Bien. ¿Es necesario que yo resuelva esto? No. Solamente necesitaba hallar a qué era igual n'. Entonces, ¿acá voy a reemplazar por los números? No, no me conviene. ¿Por qué? Porque arrastro error. ¿Sí?
Entonces, ahora voy a hacer directamente la sumatoria. Vamos a hacer una nueva. No, ¿qué hace, señor? Esta nueva diapositiva. Esto se va. Esto se va. Bien. Ok. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en la esfera. Vamos a obtener esto y esto exactamente iguales. ¿Sí? Porque todo el sistema está en equilibrio. Y en las sumatorias de fuerza de I vamos a tener la normal menos el peso de la esfera, que esto va a ser igual a 0. Bueno, entonces acá va una aclaración que ustedes lo tienen que escribir por par, dos puntitos, n es igual a n'. Entonces les va a quedar. Bueno, obvio, vamos a despejar primero. Así lo dejamos todo bonito. Bien, quedaría una cosa así. Y ahora vamos a desglosar. N' es todo esto. Y va a ser igual a el peso de la esfera. El peso de la esfera es la masa de la esfera por gravedad. Hay gravedad por un lado y gravedad por el otro. ¿Qué puedo hacer? Simplificar. Entonces, gravedad y gravedad se me van a ir. Me va a quedar todo esto de acá, todo este paréntesis, igual a la masa de la esfera. Pero yo tengo que llegar a la densidad de la esfera. Entonces me conviene volver a esto que hicimos acá. Ahora va a ser la densidad de la esfera es igual a masa de la esfera sobre el volumen de la esfera. Despejo masa de la esfera y obtengo densidad de la esfera, que es mi incógnita, y volumen de la esfera, que lo sé calcular. ¿Sí? Entonces voy a obtener bien, voy a tener esfera y esfera. Bueno, y acá lo único que tengo que hacer es despejar la densidad de la esfera. O sea, voy a pasar volumen para el otro lado. Nada más. Va a pasar dividiendo, así que nos va a quedar. Ahí está.
De hecho, arriba puedo simplificarlo aún más haciendo factor común L al cubo, lo que me va a dejar en L al cubo por, abre un paréntesis, 1/2 de la densidad del alcohol menos la densidad del cubo sobre el volumen de la esfera. Entonces, recién ahora me conviene a mí agarrar y directamente reemplazar por valores. Bien, entonces, dijimos que L es igual a 7,5 centímetros. La densidad del alcohol es 0,8 y la densidad del cubo es 0,2. Las unidades las puedo sacar afuera. Y la velocidad de la esfera, el volumen de la esfera R, lo único que hago es reemplazarlo por 2 centímetros. Y listo. Esto les debería de dar 2,52 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguien se perdió? ¿Nadie? Ok. Siguiente. Este de acá. Dice, un juego infantil consiste en un mono que sube verticalmente una palmera en el eje Y, como se indica en el dibujo, a una velocidad constante de 0,2 metros sobre segundo. Desde una distancia D se arroja una banana con una velocidad inicial de 1 metro sobre segundo y un ángulo de inclinación de 35 grados. En el instante inicial, la banana se encuentra a una altura de I0 igual a 0,17 metros por encima del mono. Es decir, que el mono está en el piso. Dice el ítem A. ¿Cómo es la aceleración de un cuerpo que cae libremente en la superficie terrestre? ¿Cómo es esta aceleración? ¿Cómo es? ¿Cuánto vale? ¿Dirección y sentido? Constante. Y ese es Bien, abajo. exacto. La aceleración, el vector aceleración, va a ser igual a el vector G, que vendría a ser gravedad. Y esto va a ser igual a menos 9,8 metros sobre segundos cuadrados en dirección del versor J. Sombrerito, 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 acá. Ahí está.
Esto no sé si se acuerdan de matemática, pero la componente J en la escritura cartesiana, me parece, si no me equivoco, representa la componente I. ¿Sí? Acá, como estamos trabajando en 2 dimensiones, para nosotros el suelo vendría a ser nuestro eje X y el aire, si yo me voy hacia arriba, nuestro eje Y. ¿Está? La gravedad todo lo trae hasta el centro de la Tierra, por lo tanto, la dirección es hacia el centro de la Tierra. ¿Sí? Eso estaría bueno dejarlo por escrito, de cuál es el sentido. Tanto la dirección como el sentido. Podemos decir que es perpendicular a la superficie de la Tierra y tiene dirección perpendicular a la superficie de la Tierra y tiene sentido, tiene sentido hacia el centro, hacia el centro de la Tierra. Bien. Ok. Perfecto. Después nos dice B. Dar los vectores posición inicial, velocidad inicial y aceleración de la banana. Primero y principal. Vamos a trabajar en 2 dimensiones. Por lo tanto, lo primero que haría yo sería escribir los vectores en las 2 formas que existen. Esto no le presten mucha atención porque es algo que yo ya había resuelto, pero no sé dónde están. No están. No hay nada. Bueno, no importa. Voy a hacer todas las ecuaciones de los vectores de a una. Primero, empecemos con la posición. La posición está dada por el vector R de t, que tiene componentes x de t y de t. Después está el vector. Si yo derivo la posición, ¿qué obtengo? La velocidad. La velocidad. Por lo tanto, yo voy a tener el vector velocidad, que es igual a la derivada de la posición en x. Por lo tanto, voy a tener la velocidad en x de t y la derivada de la posición en y. O sea, la velocidad y de t. Y si yo derivo la velocidad, obtengo la aceleración. Aceleración de t va a ser igual la aceleración en x y aceleración en y. Bien. Ahora es cuestión de darnos cuenta qué es lo que va a hacer la banana tanto en el eje X como en el eje Y.
En uno de ellos va a ser un MRU y en el otro un MRUV. Ahora hay que darse cuenta en cuál eje está haciendo cada cosa, ¿sí? Pregunto, ¿la aceleración tiene componente X? No. No. ¿Por qué? Si se fijan, la aceleración es en dirección al centro de la Tierra. Por lo tanto, va a tener una componente Y, no una componente X. ¿Está? Su componente X vale 0. Entonces, eso ya nos indica que el movimiento rectilíneo uniforme lo va a hacer en el eje X y en el eje Y un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Por qué? Porque existe la aceleración. Entonces, vamos con las distintas ecuaciones. Ahora sí voy a tener 40 años escribiendo ecuaciones. X de t, la posición en X, va a ser, bueno, la posición inicial, que es 0, más la velocidad inicial. Y hasta ahí quedó. Bien. ¿Cómo calculo yo la velocidad de X? Porque me dice el vector velocidad. Y me dice el ángulo de lanzamiento. ¿Qué puedo hacer? Mientras tanto, Con el coseno. esta. Bien. Entonces, la velocidad, esto de acá, va a ser igual a... Bueno, la posición en X es 0 metros, así que no creo que lo tenga que escribir. Pero va a ser el módulo del vector velocidad por el coseno de alfa, en este caso. ¿Sí? ¿Dónde está? Alfa. Por t. Esto nos va a quedar igual a... A ver, tengo todos los papeles por acá. Este de la banana. Acá está. Ah, no. 0,82 metros sobre segundo por t. ¿Sí? Lo único que hice fue, la velocidad vale 1 metro sobre segundo, ¿sí? Y la multipliqué por el coseno de 35. El coseno de 35 es 0,82 aproximadamente, entonces 1 por 0,82, 0,82, ¿sí? No hice nada más que eso. Ahora, si yo derivo la posición, obtengo la velocidad. Por lo tanto, la velocidad va a valer... ¿Cuánto va a valer? 0,82. Exacto, 0,82 metros sobre segundo. Y la aceleración vale 0. Acá no se olviden de especificar que estamos hablando de la componente X, de lo que ya estuvimos viendo. Bueno, esto por un lado. Vamos al MRU. Ve. Este va a ser más larguito. Ok. La posición en I de T es igual al I0 más. En este caso, si acá decimos las componentes X de... La componente, sí, de la velocidad en X es la velocidad por el coseno. Ahora vamos a tener la velocidad por el seno. ¿Sí? Entonces la velocidad por el seno
de alfa por t, y voy a tener más o menos 1/2 por la aceleración. Si la Menos. aceleración es negativa, menos. Y resolviendo en 1/2 por menos 9,8 me va a quedar menos 4,9 metros sobre segundo al cuadrado de t cuadrado. ¿Sí? Bien. Ahí creo que me adelanté a resolverlo. Vamos a escribirlo bien en un formulito y después. Bueno, estaba a una altura de 0,17 metros y la velocidad va a ser 0,57 metros sobre segundo por t. Ahí está. Bueno, si yo derivo todo esto, me va a dar la velocidad en i. Velocidad en i. Que aquí va a ser igual. La derivada. Sí, decime. Sería a 0,57 más, no, menos el 4,9 con una sola T. Sí. Ajá. Bueno. Ahí faltaría una cosita. Vos cuando derivás la incógnita que está elevada a una potencia, ¿vos qué hacías? Bajabas la potencia. Entonces te queda menos 9,4, perdón, menos 4,9 multiplicado por 2, que te va a volver a dar 9,8 metros sobre segundo cuadrado por t. ¿Está? Sí. Bueno, y ahora cuando ustedes deriven esto, les va a quedar la aceleración. Uy. Ahí está. ¿Sí? Esos serían todos los vectores. Ahora, el único trabajo que faltaría acá sería reemplazar cada cosita acá adentro, pero esto se los dejo a ustedes porque voy a estar 500 años resolviendo esta cosa y no quiero demorar tanto. ¿Está? Pero así se presentan los vectores. Bueno, después, el ítem C nos decía, dar los vectores posición, velocidad y velocidad de la banana y del mono para todo el movimiento. Bueno, eso es lo que vendría a ser el C. Ay, tengo que averiguar lo del MRU, del mono y de... Dios, no se termina más el ejercicio. Bueno. MRU del mono. Como la componente X del mono, el mono solamente se desplaza en Y, en X no, todo esto va a ser 0. Esto es re lindo porque ya está copiado, entonces solamente copio, pego y reemplazo por 0. Esto vale 0. Esto vale 0. Bueno. Ahí está. Y en el caso del mono, también dice que va a una velocidad constante subiendo. ¿Está? Entonces, velocidad constante nos indica que está en un MRU.
Por lo tanto, voy a tener componente 0 en la aceleración, ¿sí? Bien. Esto de acá se me va a ir. Esto de acá me queda la velocidad inicial del mono. Y 0 vale 0, así que para que lo tengan en cuenta, esto nos va a quedar acá. 0,2 metros por segundo por t. La velocidad nos va a quedar, por ende, 0,2 metros sobre segundo. Y la aceleración, 0. Bien, lo único que faltaría hacer es reemplazar en la formulita de los vectores con cada una de sus componentes acá adentro. Y ya está, y ya queda bien expresado. Último, dice de determinar la distancia d a la que tiene que estar el mono para que alcance la banana. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Ustedes no sé si se acuerdan de matemática, pero para encontrar la intersección entre dos funciones, ¿qué se hacía? ¿Se qué? ¿Se igualaban? Exacto, se igualaban. En este caso, a nosotros nos interesa ver del lado de la altura, ¿sí? Porque esto es lo que va a estar variando tanto la altura del mono, que está subiendo, como la altura de la banana, ¿sí? Perdón, disculpen. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a agarrar y voy a igualar la posición en Y del mono y la posición en Y de la banana. Quedándome esto igual a esto de acá. ¿Y qué puedo hacer ahora? ¿Cómo prosigo? Pasar restándole Despejar el 0,2. tiempo. Bien. Paso restando el 0,2, por lo tanto me va a quedar 0, igual, y esto lo voy a reordenar para que tenga un fin estético que a lo mejor se van a dar cuenta. Bueno, ¿y ahora qué hago? Ya lo pasé restando y reordené. Entonces, esto era velocidad, esto es velocidad, entonces cuando pasa para este lado me queda 0,57 menos 0,2 me queda 0,37. ¿Está? Bueno, ¿y a qué se parece esta ecuación de acá abajo? ¿A una qué? Una función cuadrática. Una función cuadrática. ¿Y qué hacíamos con las funciones cuadráticas cuando queríamos encontrar una incógnita? La resolvente. Exacto. Si aplicamos resolvente,
vamos a hallar dos tiempos t que nos van a decir una cosita. Y ahora vamos a ver bien qué de cada uno. O sea, por qué uno va a dar negativo y el otro va a dar positivo. Bien. Uno da 0,23 segundos y el otro da menos 0,15 segundos. Y ahora yo les digo, ¿por qué uno me da negativo? Porque este ejercicio está planteado, voy a ir acá, les voy a agrandar esto si lo ven. Este ejercicio está planteado para que yo tire la banana tanto del lado de la izquierda como la derecha, es decir, yo me estoy centrando acá, entonces la palmera puede estar tanto de este lado como de este lado de acá, ¿sí? Entonces, por eso a mí me va a dar un tiempo negativo. Es como si yo lo estuviera haciendo o lo hubiera hecho en el pasado y la banana estaría llegando a la posición donde tiene que llegar. O sea, sería la situación inversa. El mono me tira la banana a mí. Eso suena re feo, pero no importa. El mono tira la banana desde la palmera a este punto. ¿Está? Entonces, en la situación inversa va a haber un tiempo totalmente distinto y negativo, que es el que obviamente vamos a obviar. Bueno, acá encontré un tiempo de reunión. ¿Y ahora qué hago con ese tiempo de reunión? ¿Dónde lo voy a reemplazar? Porque yo tengo que encontrar desplazamiento. ¿Y el desplazamiento en qué eje está situado? ¿En el eje Y o en el eje X? X. En el eje X. Entonces, yo tengo que reemplazar ese tiempo en la componente X de la banana. ¿Sí? En la posición X de la banana. O sea, esto de acá. Segundo se me cancela con segundo. Me queda 0,19 metros. ¿Está? Entonces, esta es la posición o es la distancia a la que están. ¿Sí? ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿O con los vectores por las dudas? Yo consulto. ¿Nadie? No, nada. Si yo les dijera que si graficaran los vectores, porque eso también puede llegar a aparecer. ¿Ustedes qué harían? ¿Cómo grafican los vectores posición de la banana? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo se grafican? Supongo que por ese silencio sepulcral, y ojalá me gustaría tenerlo en mi departamento, pero no tengo vecinos y bueno. Es un bodrio. El vector R, que es el vector posición, empieza desde el origen y va a marcar a cada punto, ¿sí?, la posición de la banana en el aire. ¿Está?
en este caso, velocidad. ¿La velocidad cómo va a ser? Tangente. Exacto. Va a ser tangente a la posición, por lo tanto, acá ya tenemos el primer vector. A ver si puedo. Bien. Nos va a quedar una cosa así. ¿Está? Bueno, y bueno, y acá, además de eso, ¿qué hay acá? Que si el gráfico estuviera bien, porque está muy doblado, pero fíjense qué particularidad tiene este vector ahí. ¿Que es paralelo? Exacto. Es paralelo al eje X. Lo que me está indicando que llegó a la que, Altura máxima. bueno, sí. ¿Y qué más? ¿Qué pasó Que en la ese velocidad momento? de ni es cero. Exacto. No solamente la velocidad ni la velocidad. Ah, no, sí, la velocidad ni. No. A ver. Sí, la velocidad ni. Que la velocidad en I. Uy, cualquier cosa. Es igual a cero. En ese momento, la velocidad en I fue igual a cero. ¿Está? Bueno, ¿y cómo va a ser? ¿Cómo va a ser el vector gravedad en este caso? ¿Cómo va a ser el vector gravedad? Esto lo voy a dejar ahí. Y paralelo al eje Y con sentido por abajo. Exacto. Nos van a quedar. Y siempre va a tener la misma longitud. Eso es algo característico. Lo voy a modificar un poco. Está entonces en todos los puntos en donde ustedes marcaron un vector. Ahí está. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien, vamos con el último ejercicio, que el F es el único punto de todos estos que no pude resolver, que se los voy a tratar de resolver para a lo mejor a la noche doy otra parte de la clase, porque me siguieron mandando ejercicios y los tienen. Bien. Acá dice, en la base de un ángulo inclinado de 35 grados con la horizontal, se arroja hacia arriba un cuerpo de masa de 2 kilogramos con una velocidad inicial de módulo 3 metros sobre segundos y dirección paralela al plano inclinado. A. ¿Cuándo se conserva la energía mecánica? Es pregunta para ustedes. ¿Cuándo se conserva? Cuando no hay fuerzas no conservativas. Exacto. Perfecto. La energía mecánica se conserva cuando no hay
fuerzas no conservativas. ¿Sí? Quiero tener todo a mano. Acá. Es decir, que todas las fuerzas que actúan en el cuerpo son conservativas. ¿Está? El B dice: realizar un diagrama de cuerpo aislado del cuerpo mientras asciende por el plano suponiendo que no hay fuerza de roce. Vamos a ir con un puntito. Ok. Esto no sabría cómo hacerlo. Ah, mira, ahí está. Bien. Nuestro cuerpo va a ser un cubo, ¿por qué no? ¿Por qué no un cubo? Bien. Y vamos a tener la Tierra. Bueno, ¿qué fuerzas intervienen? La normal y el peso. Exacto, las únicas dos. La normal y el peso. Bien. El peso en dirección al centro de la Tierra. Y desde la Tierra sale su par de acción y reacción. ¿Y la normal cómo va a ser? Perpendicular. ¿A dónde? ¿A qué? Al plano inclinado. Exacto. A la superficie del plano inclinado. ¿Está? Va a quedar ahí, en esta forma. Y su prima va a estar en la superficie del plano inclinado, pero con distintos sentidos. Una cosa así. No puedo acomodar mucho más. Bueno, entonces tenemos esas dos fuerzas. Ok, ahí está. C dice: utilizando las consideraciones de trabajo y energía, determinar la distancia estaba mirando, había una definición que quería ver, pero está más adelante. Utilizando las consideraciones de trabajo y energía, determinar la distancia sobre el plano por la cual o a la cual se detiene el cuerpo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la estrategia para resolver este ejercicio? Tenemos que pensar que el cuerpo salió, ¿sí?, con una determinada velocidad, o sea, digamos como que venía con una velocidad y había una rampa, ¿sí? Esta es la rampa. Entonces, el cuerpo ya venía con una velocidad, entonces arranca con una velocidad. En esta posición, acá, inicialmente, ¿qué energías tiene? Cinética. Exacto. Tiene energía cinética porque tiene velocidad. El cuerpo en sí ya tiene masa. Entonces, no es, digamos, de lo que depende la energía cinética. La energía cinética depende de la velocidad del objeto. Pero,
si nos fijamos bien, también tiene energía potencial. Pero ¿qué pasa con la energía potencial? Depende de nuestro sistema de coordenadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo diga yo a la altura que se encuentra el objeto, es decir, dependiendo de cómo yo establezco mi sistema de coordenadas, va a variar la altura, por lo tanto el objeto puede o no puede tener energía potencial gravitatoria, ¿sí? ¿Se entendió eso o fue muy confuso? Pregunto porque es una pregunta que generalmente hacían en el final oral. Me la hicieron a mí, por eso lo sé. ¿Lo podrías repetir? Sí. Y lo voy a hacer con el sistema de referencia, así lo van entendiendo. Bien. Este es nuestro hermoso sistema de referencia que conocemos. Si yo lo pongo acá en el suelo, fíjense, y el objeto de acá, ¿qué altura tiene? 0. 0. Por lo tanto, cuando yo reemplace en la formulita de energía potencial, me va a quedar 0, porque la energía potencial, ¿qué era? Masa por gravedad por altura. La altura es 0, entonces me da 0. Ahora, si yo sitúo el sistema de referencia, ponele que esto esté pasando en una mesa y yo sitúo el sistema de referencia en el piso, ¿sí? Esto, tanto el cubo como la rampa están en una mesa. Y el sistema de referencia empieza en el piso. ¿Está? Entonces, tanto, o sea, el cubo y la rampa van a tener una energía potencial. La de la rampa no me interesa, piensen en la del cubo. Entonces, el cubo ya va a estar en una altura, porque yo situé el sistema de referencia en el suelo y no en la mesa, no en la superficie en la que estaba. ¿Sí? ¿Se Sí. entiende esto? Hasta ahí sí. Bien. Ok. Seguimos. ¿Qué pasa si yo sitúo el sistema de referencia arriba de la mesa, pero el cubo y la rampa están en el suelo? Yo voy a tener una altura, entre comillas, negativa, porque está en el suelo, ¿sí? Está por debajo de la mesa. ¿Está? Entonces, voy a tener una energía potencial gravitatoria negativa, porque dependiendo de cómo yo coloque mi sistema de referencia, va a pasar una cosa u otra cosa. ¿Está? ¿Se entendió? Sí. Bien, perfecto. Si alguien tiene alguna duda, no hay ningún problema. Yo se los vuelvo a explicar. Ok, bien, vamos a empezar a resolver el ejercicio. Entonces, nos pedía que determinemos la distancia que tiene hasta que o sea, el cubo se va a desplazar sobre la rampa hasta una cierta altura. Entonces, al final hay una distancia. Esa es la distancia por la cual se desplazó en la rampa. Yo tengo que agarrar y tratar de hallar esta distancia. Estoy acomodando mis hojas. Bien. Entonces, ¿cómo empiezo a resolver esto? Bueno, ¿qué voy a plantear? Una variación de energía mecánica. ¿Sí? Entonces empiezo. Energía mecánica inicial va a ser igual
a la energía mecánica va a ser igual a la energía mecánica final bien, la energía mecánica inicial dijimos que es la energía cinética. Entonces yo voy a tener energía cinética inicial y esta va a ser igual. ¿Y cuál va a ser la energía final? La potencial. La potencial, porque el objeto se detiene. ¿Sí? El objeto sube por la rampa y se detiene. Entonces su velocidad va a ser 0. ¿Está? Bien. Voy a desglosar energía... Bueno, energía cinética es 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Y esto va a ser igual a la masa por la gravedad por la altura. ¿Altura qué? Altura final. ¿Qué puedo hacer antes de empezar a despejar? Simplificar las masas, ¿sí? Entonces voy a simplificar las masas y que además de eso voy a hacer despejo H final, es decir, paso a gravedad hacia el otro lado dividiendo. Por lo tanto me va a quedar H final va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 por queda 2 por G. Bien, reemplazo por los valores. Un medio por la velocidad inicial, que era 3 metros sobre segundo. Bueno, puso una m en vez de 3. Al cuadrado sobre la gravedad 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Esto nos va a dar y ahora, ¿cómo calculo yo la distancia por la que se desplazó? Con el seno. Exacto. Más que con el seno, con el coseno. No, sí, con el seno, está bien. ¿Qué es lo que vos estás empleando ahí? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Exacto. Si ustedes se fijan, yo tengo la altura, por lo tanto yo voy a estar acá. Tengo altura y tengo ángulo. La distancia vendría a ser la hipotenusa. ¿Está? Entonces vos tenés ángulo y el ángulo está mirando a la altura. La altura vendría a ser lo opuesto al ángulo. Si se fijan, vendría a ser esta primera parte de SOHCAHTOA. S por el seno, O por el opuesto y H por la hipotenusa. Quedándonos seno del ángulo, que es seno de 35 grados, va a ser igual a
el opuesto que vendría a ser h final sobre la hipotenusa que vendría a ser D. Si yo despejo para D, me queda que D es igual a h final sobre el seno hay un micro abierto, no sé si me quieren hacer una pregunta o se olvidaron, un micro abierto, y esto va a dar 0,802 metros. O sea, se desplazó 80,2 centímetros. ¿Sí? ¿Alguna duda de este ejercicio hasta ahora? Bien. El C nos dice que utilizando, no, este fue el C, el D. Suponiendo que ahora existe una fuerza de roce cinético. Realizar el diagrama de cuerpo libre del cuerpo en ascenso por el plano inclinado. Vamos a tener exactamente lo mismo, ¿sí? Vamos a obtener exactamente lo mismo, pero ahora, bueno, esto si quieren lo sacan. Ahora vamos a tener la fuerza de roce. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo vamos a ubicar la fuerza de roce? En contra del movimiento. Exacto. Entonces, si el cubo este se está desplazando hacia la derecha, ¿sí? Ascendente hacia la derecha, la fuerza de roce va a ser descendente hacia la izquierda. Y su prima, digamos, en dirección y sentido del movimiento. O a la misma dirección, sentido contrario de la fuerza de roce que ya habíamos marcado. ¿Está? Entonces nos queda de esta misma forma. Bueno. El D, ese fue el D, el E, dice, dar la definición de trabajo y usarla para expresar el trabajo de la fuerza de roce. ¿Quién me puede decir la definición de trabajo? ¿Nadie? Es una fuerza que se aplica sobre un cuerpo y en consecuencia se produce un desplazamiento. Bien, ok. Perfecto. Esta pregunta que nos está haciendo el parcial es típica de un final. ¿Sí? Les aviso por las dudas. Eso que vos me dijiste está bien, pero es un caso de todos los que ocurre. ¿Sí? Ese caso es en particular cuando yo tengo una superficie, un cuerpo y yo vengo y le aplico una fuerza paralela a la superficie. ¿Sí? Entonces, ahí sí va a ser que el trabajo es igual a fuerza por desplazamiento que le pueden poner de L. Generalmente se le pone S minúscula por superficie. Bueno, esta es una de todas las que puede pasar. Bien, pensemos un poquito más. ¿Qué pasa si yo, en vez de empujarlo así, lo empujo de esta forma?
se me está formando un ángulo con la superficie, ¿no? El Sí. movimiento se me forma un ángulo, la fuerza forma un ángulo con el vector desplazamiento. Esta va a ser la fuerza y este va a ser el vector desplazamiento que le podemos poner R, R chiquita digo. Y ahora hago el vector. Bien. Entonces acá, ¿qué es lo que va a pasar? Va a quedar fuerza por distancia por coseno de alfa. Bien. Perfecto. Ahí está. Bien, vamos bien. Me va gustando cómo va la cosa. Ahora, ¿qué pasa si yo no solamente voy a aplicar esa fuerza? Yo voy a aplicar infinitas no, voy a aplicar 3 fuerzas distintas de esta misma forma, así, una así, otra que haga este mismo trabajo y otra final así, un poquito más chiquita, ¿sí? Distintos módulos, dirección. Entonces yo voy a tener distintos trabajos, ¿está? ¿Sí? Entonces yo puedo agarrar y puedo calcular el trabajo de esas distintas fuerzas. Yo hago una sumatoria. Y si en vez de tener 3 fuerzas distintas, tengo 100 fuerzas distintas, y si después tengo 1000 fuerzas distintas, y si después tengo infinitas fuerzas distintas, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me conviene a mí hacer? La integral de línea. La integral de línea desde el punto A a un punto B del producto escalar entre el vector fuerza por el diferencial desplazamiento. Esto va a ser igual a el módulo de la fuerza por el coseno de alfa por la distancia recorrida. ¿Está? ¿Un poquito complicado? Entonces, vamos a definirlo bien. El trabajo es la integral de línea del punto A hacia el punto B del producto escalar entre el vector fuerza y el diferencial vectorial, me parece que se dice, del desplazamiento. ¿Sí? Si esta definición formal nosotros la aplicamos para fuerza de roce, acá me olvidé de poner W de A
AB es igual bien. El trabajo de la fuerza de roce, si quieren puede poner el intervalo de A a B, es igual a la integral fuerza de roce. Acá me queda fuerza de roce. ¿Y a qué equivale fuerza de roce? Al mu por la normal. Exacto. Al mu por la normal, entonces me va a quedar la normal por el mu, que puede ser cinético y o estático. Eso depende del si se está moviendo el objeto o no. Por el coseno de alfa por la superficie, la distancia desplazada. Bueno, ¿y ese coseno cómo va a ser? ¿Cuál va a ser alfa? Tengan en cuenta que ese alfa es el ángulo que tiene la fuerza en comparación o con el vector desplazamiento. Si yo me estoy desplazando hacia acá, ¿sí? La fuerza de roce lo va a hacer en contra del movimiento. Por lo tanto, va a tener misma dirección, distinto sentido. ¿Y qué ángulo es este? 180 grados. Exacto, 180 grados. Y si yo calculo el coseno de 180 grados, ¿cuánto me da? -1. Exacto, entonces esto es igual a menos la normal por el mu por la superficie desplazada. ¿Está? Yo tengo una pregunta, pero de un ejercicio del parcial, pero es cortita. A ver, decime, ¿de cuál es? Es una de multiple choice. Ahí va, me presento. ¿Ahí se ve? Sí. Qué bien. Acá. Ahí está. Bien, dice, Súper teniendo en grande. cuenta, sí, Ahí va. teniendo en cuenta el diagrama de la figura donde las fuerzas de roce son despreciables y sabiendo que el módulo de la fuerza es igual a 5 newton y que la masa 1 es igual a kilo de masa 2 estos gramos, entonces se contesta, la masa 2 baja, la masa 2 sube, la masa 2 se queda en reposo. Bueno, acá lo que vos tenés que plantear es agarrás y como que subís, voy a tratar de explicarlo así, como que subís la masa 2 y la ponés paradita. O sea, toda como en el eje Y. ¿Sí? Entonces vos vas a tener la masa 2, toda la cuerda en la masa 1. O sea, acá. No, claro. Ajá. Esta podría ser una forma de pensarlo para ver el tema de la fuerza. Porque si Claro. te fijas, la fuerza que le está interviniendo o que le va a emplear o va a tratar de desplazar a la masa 1 va a ser el peso de la masa 2. Entonces vos Claro. tenés que ver si el peso de la masa 2 va a ser
mayor a la fuerza F o menor a la fuerza F. Ah, claro. Porque fíjate que tienen justo, van a tener, si planteas el sistema como yo te dije, va a estar en la misma dirección. ¿Sí? Sí. Nada más que en distinto sentido. Entonces, vos ahí, ¿qué tenías que hacer? Calculás cuál es la fuerza peso de la masa 2. Te va a 2 por 9,8, 19,6. ¿Sí? Claro, mucho más grande. Es mucho más grande el módulo de la fuerza peso 2 que de la fuerza F. ¿Está? Claro, Entonces, sí. la masa 2 va a bajar. Ah, claro. Y la masa 1 se va a desplazar hacia la derecha. No sé si esta es opción. Listo. Buenísimo.